Bueno, a las 9 de la mañana con 21 minutos, momento de abrir nuestra segunda entrevista. Ustedes saben que Gabriel Rossi es el nuevo secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas y justamente para hablar de los desafíos, de la impronta, las políticas a implementar, qué es lo que se pretende de esta Secretaría, es que lo hemos invitado. Tenemos mucho para conversar con Rossi. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por Buen día. ¿Todo bien? Estar acá. Todo bien. Bienvenido. Bueno, ¿qué meta se ha planteado para su gestión? Nosotros tenemos varios desafíos dentro de la Secretaría Nacional de Drogas, dentro de la Junta Nacional de Drogas. Acá hay una diferencia a hacer. La Junta Nacional es la reunión, es el organismo político que ejerce la función sobre el tema de drogas y está conformado por 9 subsecretarios de 9 carteras, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y yo como secretario nacional de la Secretaría. Y la Secretaría es la que implementa lo que la Junta Nacional plantea. Esto es importante porque en este periodo ya de estos 3 meses, la Junta Nacional, el organismo político, se ha reunido 3 veces. Entonces hemos hecho ya algunos planteos en esta reunión que tiene que ver un poco con los lineamientos de lo que queremos para estos 5 años. Por supuesto que va a haber mucho para hacer, pero básicamente queremos implantar un sistema nacional de tratamiento, en el entendido que si bien hay tratamientos que son exitosos, otros más o menos y otros que no, nosotros tenemos que tener planes vinculados a el control de calidad de estos tratamientos, tanto los públicos como los privados, e intentar que en este sistema se incluya no solo lo público, sino también lo privado. ¿No? En este tema, no necesariamente lo que ofrece el sector privado es mejor que lo público. De hecho, hay una red dentro del sector público que es muy buena, a pesar de que los que me estarán escuchando dirán, bueno, pero no alcanza. Pero hay como parámetros vinculados al tema calidad, esto que yo estaba diciendo, que se cumplen y que realmente además tenemos datos en cuanto a ese tema de la situación de cómo ha transitado esta persona. ¿Qué abarca el sistema o qué debería abarcar el Sistema Nacional de Tratamiento? Todos los tratamientos que se vinculen con el tema drogas. Uno a veces vincula el tema drogas únicamente con algunas drogas, con la situación a veces vinculada a la percepción de seguridad de esas drogas, por ejemplo el tema de la pasta base, y no tenemos en cuenta la eficacia de esto y tendría que tener como un paraguas grande en donde diga, bueno, hay parámetros mínimos de defensa de los derechos humanos, de que si uno plantea que el tratamiento tiene que ser A, B y C, se cumpla medianamente esto. Y que además esto no sea únicamente médico. Uno siempre piensa en drogas, piensa en una emergencia médica, piensa en la desintoxicación, pero no piensa en todo lo que tiene que ver con lo social de esta persona, ¿no? Digo, es una persona que va a tener determinados estigmas para volver a trabajar, para que lo acepten en el trabajo nuevamente si es que se fue por un tema de drogas. Entonces, todo este tema, que a veces es el más largo y que tiene que ver con lo social, parece que uno, en algunos casos, saliera de la desintoxicación, que pueden ser 10 días, ¿no? No más, 10 días, 15, y después ya está curado, ¿no? Y esto a veces dura años. En el caso que estemos hablando de alguien que tiene una dependencia, porque también entran personas que no tienen una dependencia y que hacen un tratamiento como si lo fueran. Entonces esas cosas que tienen que ver con diagnóstico también se tienen que hacer, porque es un derecho de la persona que lo traten por algo que tiene, no por algo que no tiene. ¿No? Digo, que una persona fume un porro de marihuana no es parámetro para que haga un tratamiento. ¿En cuánto tiempo podríamos ver funcionar esto? Mirá, nosotros estamos intentando que esto sea lo más pronto posible y esto en este momento no podemos, recién vamos a hacer un lanzamiento de esta estrategia nacional el 26 de junio. Lo que vamos a hacer el 26 de junio va a ser proponer los lineamientos generales que se han elaborado en estos 3 meses con los organismos públicos. Lo que vamos a hacer es una consulta popular, lo vamos a poner en el usuario Gubuy, o sea, uno tiene que hacerse un usuario para poder entrar y cualquier persona que tenga este usuario
poder hacer aportes a la estrategia. Vamos a hacer una consulta popular para la estrategia de drogas que la vamos a presentar finalmente con todos los aportes de las personas a fin de año. ¿Y cuánto tiempo va a haber para hacer precisamente aportes? Vamos a tener unos meses para hacer aportes. En este momento aproximadamente 2 meses para hacer aportes. Vamos a incentivar esto, vamos a dar las pistas para poder anotarse y por supuesto que también vamos a tener la llegada de otras organizaciones, de otros organismos que todavía en estos 3 meses no pudimos llegar a contactar con ellos, ¿no? Y además vamos a hacer un sistema nacional de prevención. A ver. Un sistema nacional de prevención que tiene que ver con esta idea. Vieron que en general, a nosotros nos pasa mucho que hay un problema en un liceo, en un colegio, y llaman al experto en drogas, viene el experto en drogas, habla con los docentes, habla con los funcionarios, con los padres y con los alumnos a veces, y bueno, de alguna manera se apagó el incendio. Qué bien que hablaba este experto, y bueno, y esa muchas veces es la acción de prevención que hace ese liceo, que hace ese colegio. Eso no es prevención. Eso puede ser psicoeducación, puede ser advertencia, puede ser de acuerdo a la persona, pero prevención tiene que ver con poner un objetivo, hay una ciencia de la prevención, poner un objetivo a esta situación y uno tiene que medir y ver si eso se modificó. Suena muy simple, pero es muy complejo y esto no se puede construir en una charla. ¿Y qué se va a hacer en materia de prevención justamente? Bueno, vamos también a tener estándares de calidad en el tema de prevención, es decir, este programa de prevención es un programa de prevención y este programa de prevención no es un programa de prevención, ¿no? Entonces poder separar las aguas y decir este sí, este no, y tener como un estándar de calidad. Pero eso a la hora de que alguien contrate un servicio, por ejemplo. A la hora que uno contrate el servicio va a estar libre, que todo el mundo puede contratar un servicio, pero nosotros desde el Estado vamos a plantear cuáles serían los parámetros aconsejables, ¿no? Lo mismo en el tema de tratamiento. Nosotros no vamos a cerrar ningún lado. Lo que sí vamos a decir es, este tipo de... Los tratamientos tendrían que tener estas condiciones, sea un tratamiento vinculado a la fe, sea un tratamiento no vinculado a la fe, bien, pero tendrían que tener determinados contextos. Lo mismo en el tema de prevención. La prevención es una ciencia, hay parámetros internacionales, tanto de tratamiento como de prevención de Naciones Unidas, que nos vamos a adscribir a ellos y a plantear estos elementos. Darle cierta robustez, porque obviamente hay mucha gente que trabaja bien, pero también han sido políticas que se han tocado mucho por... ¿no? Como la corazonada o el enfoque que tiene cada uno. Estamos hablando de un tema muy serio. Yo, Rosy, quería consultarle a propósito más allá de esto que usted está contando, ¿qué pasa con las cosas que ya están funcionando? ¿O qué pasa con la legislación? Por ejemplo, la reglamentación del tema del cannabis. ¿Hay intención en hacer modificaciones? Por ahora no han sido oficiales. De alguna manera lo que estamos es conversando con relación al tema cannabis. Porque hay mucha queja de que en realidad no está funcionando a pleno como esa política fue creada o tuvo el objetivo. Sí, yo creo que, cuando antes ustedes recordarán, antes de que se implementara la ley, había como mucha situación, muchos planteos vinculados a que esto iba a ser una situación catastrófica, ¿no? Que iban a aumentar mucho los consumos, que realmente... Y no fue nada de eso, ¿no? Los consumos se han estabilizado, no han aumentado. O sea, se mantienen más o menos los mismos consumos que teníamos antes de la ley. Y ahora las calidades son mejores. Es cierto que la cantidad de cannabis legal es escaso, además de ser escasas las farmacias. La producción, claro. Sí, ¿no? Uno ve los días que se venden en algunas farmacias, uno ve una cola de personas, ese día ya se agota esa cantidad, y en base a eso el gobierno anterior hizo una licitación. Hay 4 empresas más que están empezando a instalarse en el predio del IRCA, y en 18 o 24 meses van a estar produciendo. Esto quiere decir que en 2 años nosotros vamos a tener una producción el doble de lo que se tiene ahora, y se va a llegar con un cannabis legal a muchísimo más gente. En 1 año y medio va a haber el doble de producción de cannabis en Uruguay. Sí. Oficial, digamos, la estatal. Estatal, sí.
Sí. ¿Y van a ampliar los canales de comercialización? Bueno, eso es algo que todavía lo estamos estudiando, pero es la idea. La idea es que nosotros podamos llegar a tener más cannabis. Vieron que están estos términos de cannabis gris, ¿no? El mercado de cannabis gris, el mercado de cannabis, lo que es vinculado al narcotráfico, el negro, para que se nos entienda, y el blanco, que es el que vende el Estado. Nosotros intentamos que esto tenga una gran amplitud también en el territorio, ¿no? Digo, en todo el territorio nacional. Claro, porque mucha gente dice, bueno, yo quiero consumir el cannabis, digamos, del ámbito formal, sí, pero no puedo porque en mi departamento no hay, cada vez que voy a buscar ya no queda más. ¿Ustedes están dispuestos a intentar convencer, negociar y conversar para flexibilizar esta ley y que dé otras herramientas, por ejemplo, el tema de los bancos y otras complejidades que tiene? Bueno, hay elementos que no necesariamente tienen que ver con una legislación nacional, sino que tienen que ver con legislaciones internacionales, ¿no? De cómo se vincula el mercado del cannabis a nivel internacional, y eso tiene que ver más con vinculaciones vinculadas al tema desde la Secretaría de Drogas, de la Junta de Drogas, pero también con el MEF, también con situaciones que escapan a nosotros, a un control nacional, si querés, como que tiene que ver mucho con lo internacional. Pero sí, estamos comprometidos, y de hecho esto es una política pública y se ha mantenido desde los gobiernos del Frente Amplio, al gobierno de la coalición y en cuanto a la política vinculada al tema cannabis, y específicamente esto que estábamos diciendo. Yo creo que el gobierno anterior en eso avanzó en cuanto a esto de las 4 empresas, y nosotros lo vamos a consolidar. O sea, la idea es que la demanda que tengan estas personas se vea colmada en cuanto a quiero consumir cannabis legal y lo puedo hacer. ¿Y ahora, tienen pero en la mesa? Sí, perdóname, Maggie, si van a tener el doble de producción, van a necesitar sí o sí mayores ventanillas para venta. ¿Están pensando en algo más allende las farmacias, buscar otros comercios que eventualmente también comercialicen la Se ha planteado, sí. Cuando tengamos bien el planteo, lo vamos a hacer público. ¿Dónde se podría comprar, por ejemplo? Bueno, ese es el tema. Tiene que ser dentro de la órbita de las farmacias. En este momento, si no se cambia la legislación, tiene que ser dentro de la órbita de las farmacias. Estamos viendo cuáles serían las posibilidades en ese sentido. ¿Por qué no se convence a los farmacéuticos? Hay muchos que en realidad no lo hacen porque han decidido no hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, creo que son decisiones, a veces tienen que ver con las cadenas y a veces tienen que ver con las farmacias, específicamente de propietarios que tienen 1 o 2 farmacias, pero los que lo han hecho han tenido como un gran cambio desde el punto de vista económico. Los ha favorecido y han mejorado sus ingresos. O sea, pero para que no sean farmacias, sean en otro tipo de comercio, hay que cambiar la ley. Sí, habría que hacer una legislación vinculada. ¿Y eso no está dispuesto a hacer este gobierno? No digo que no esté dispuesto. Digo que todavía no lo hemos conversado. No lo descartan. No lo descartamos. Hay una serie de planteos en relación al tema cannabis que son parte de la discusión. Ustedes tienen que entender que hace 3 meses que llegamos y estamos como posicionándonos en varios temas, ¿no? El cannabis no es el único tema que nosotros tenemos desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el enorme tema que tiene que ver con el tema. Pero sí es un tema de la agenda porque hasta el prosecretario de la República lo Sí, lo que pasa es que es un tema de la agenda también, qué impacto tiene el alcohol en nuestra población, que es la droga que mata más gente. Y los energizantes que tabaco. Lo que pasa es que, digo, yo entiendo, es un tema que impacta, es un tema que el Uruguay fue pionero en esto, pero si nosotros cuando hablamos de drogas solo hablamos del mercado de cannabis, si vamos a abrir o no vamos a abrir, a mí me parece importante, pero me parece importante tener en cuenta que tenemos situaciones que tienen que ver con la salud, por ejemplo, que están vinculadas también con este tema y es bien complejo. Para cerrar el tema cannabis, porque le queremos preguntar también, por ejemplo, de el exponencial incremento que están teniendo las ventas de las bebidas energizantes, pero están pensando, y para cerrar le digo lo del cannabis, en facilitar la compra a la gente de precisamente la marihuana, no tener que estar inscribiéndose. Bueno, eso es uno de los planteos que hay, si no es muy engorroso todo el trámite, ¿no? Digo, y si no deja algunos colectivos fuera.
tengo que ir al correo, me tengo que anotar, tengo que después ir con esa autorización al lugar, que da una seguridad, y en su momento, hace 10 años, fue muy importante todo el tema de la identificación y la seguridad de los datos. Sí, en este momento no hay que avanzar en ese tema. Se está planteando, hoy por hoy no hay todavía nada oficial en relación a eso. ¿Qué podría ser? Simplemente identificándose en la farmacia, vengo yo, antes, mirá, anotame, sí quiero comprar. Podría ser, sí. ¿Y la adquisición por parte de extranjeros, que también fue También es otro de los temas que estamos conversando, porque hay algunos sectores que lo plantean como una posibilidad. Están todos estos riesgos, ¿no? El riesgo de las seguridades, de cómo yo me identifico para entrar a una farmacia y comprar, y el riesgo también vinculado a todo lo que tiene que ver con los extranjeros y cómo Uruguay puede transformarse de alguna manera o vincularse con algunas situaciones vinculadas a esto, al lugar donde se vende la marihuana, que de hecho eso pasa, ¿no? Digo, viene mucha gente, extranjeros lo consiguen a través de medios, no necesariamente por la vía de lo legal o por intermediarios, en esto que nosotros hablamos del mercado gris. Bien, Rosy, ¿qué se va a hacer? No sé si, primero le pregunto, ¿preocupa el incremento en las ventas de las bebidas energizantes en los niños y adolescentes? Absolutamente. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, nosotros cuando planteamos el tema, estuvimos planteando y estuvimos pensando el tema de cómo plantear una regulación. Nosotros tenemos en este país distintos tipos de los mercados regulados. Tenemos mercado regulado de tabaco, que no tiene nada que ver con el mercado regulado que ahora hablábamos del cannabis. Son dos sustancias distintas, con percepciones distintas, y que nos ha ido bastante bien en estos dos. Tenemos la regulación ahora de las bebidas energizantes y estuvimos pensando, lo mejor es empezar con por ejemplo, una prohibición a los menores, a la venta a menores de 18 años. Y estuvimos buscando información, viendo la información vinculada a otros países, y si otros países lo habían hecho, muy pocos lo han hecho, 5 o 6 en el mundo, y no hay mucha evidencia en relación a cómo les ha ido. Y pensamos en el tema regulación, pero que no necesariamente el tema de la regulación pase por una prohibición, por un decreto, sino que empecemos a poner primero en la gente, de hecho, estas entrevistas tienen que ver con esto también, nosotros no lo proponemos, como el tema de la regulación, de plantear que hay regulaciones que se pueden hacer también dentro de casa, ¿no? Todos nos acordamos de los preescolares diciéndole a los papás no podés fumar, porque a mí esas cosas que tienen que ver con el funcionamiento dentro de casa también es importante. ¿Por qué? Porque vemos que en las investigaciones la mayoría de los niños que le compró el energizante son sus padres, ¿no? Yo voy a tomar whisky con mis amigos en el asado, vino con mis amigos, y a vos te compro una bebida energizante, ¿no? Digo, vos también podés consumir, ¿no? En esta idea de habilitación, ¿no? Todos consumimos, ¿no? Digo, y esta entrada, otro de las situaciones que muchas veces se plantea, ¿cuál es la droga de entrada, ¿no? Digo, hoy por hoy están siendo las bebidas energizantes. En el estudio que se hace cada 2 años en el Observatorio Uruguayo de Drogas, se ve que en menores de 14 años hay mucho más consumo de energizantes que de alcohol. O sea, hoy por hoy la bebida, la droga de entrada es el energizante. ¿Y por qué? ¿Es porque hay como una idea de que no me hace nada esta habilitación de los padres? ¿Y cuánto también el bombardeo de publicidad en redes sociales? Porque los referentes de la música, todos, ¿no? Los extranjeros, todos promocionan este tipo de productos, los deportivos también. Más allá de observar el tema, de entenderlo como un problema, de incentivar a la prevención y trabajar sobre eso, ¿va a haber alguna medida concreta, como por ejemplo prohibir la venta a menores de 18 años, limitar el tema de la publicidad en ese sentido? Bueno, nosotros uno de los planteos que estamos pensando es el tema hay una investigación de la Universidad de la República, estamos esperando que culmine, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los octógonos, ¿no? Y las bebidas energizantes. Entonces, estamos viendo la posibilidad de que una vez que tengamos las conclusiones para trabajar sobre la evidencia, ver cuál es
la recomendación que hace esta investigación específicamente con el tema de los octógonos, específicamente con el tema de estas bebidas en general no se hacen en el país, entonces de poner específicamente qué es lo que tiene. Las bebidas estas energizantes tienen un límite de cafeína, ¿no?, que pueden tener dentro, pero lo que pasa es que a veces vienen con guaraná y no te dicen el porcentaje de guaraná y el guaraná adentro tiene cafeína. Entonces, estas cosas que son como cafeína camuflada, al final no sabes bien qué cantidad de cafeína tiene y hay determinados límites para la cafeína en los adultos y hay determinados límites para los niños. Claro. Y hay un tema en cerebro en desarrollo, sistema cardiovascular en desarrollo, hipertensión. Evidentemente hay niños que son muy sanos y capaz que no tienen ninguna complicación y hay algunos que tienen alguna falencia y que esto puede ser complejo, ¿no? Es decir, que entonces la idea de la Secretaría de la Junta es plantear esto como un problema social, empezar, más allá de determinadas prohibiciones que por ahora se está evaluando, y después lo que va a venir seguramente sea esto que usted decía, eventualmente el rotulado. Eventualmente. Entendamos que una política pública no se puede hacer de la noche a la mañana. Y que nosotros, por ejemplo, recordemos todo el tema del tema alcohol, fueron durante muchísimos años que se fue instalando el tema. Nosotros queremos empezar a instalar el tema. Es un tema que está vinculado exclusivamente al tema de la publicidad. Se planteaba que en el 2022, a nivel mundial, esto manejaba 80 billones de dólares. O sea, es mucho, mucho dinero que plantea la industria específicamente de bebidas energizantes. Y una cosa que queremos separar son las bebidas energizantes, las bebidas deportivas, que muchas veces los padres piensan que es lo mismo. Claro. Hay bebidas que son isotónicas, que se utilizan a veces en forma desmedida también para los deportes. Va un gurichico a jugar al fútbol y se lleva su bebida isotónica, que llévate agua o no te lleves nada. Digo, es una cosa que a veces tiene que ver también con eso. Pero no tiene nada que ver esta bebida con las bebidas energizantes, ¿no? Y además hay gente que está practicando fútbol y que toma una bebida energizante. Y eso, desde el punto de vista médico, no es aconsejable. Bien, Gabriel Rossi, nos quedan varios asuntos, seguramente motivo para otra charla dentro de poco. Encantado. Por acompañarnos. Un placer.